Daremos comienzo con la clase número 5 de Eclesiastés. El tema central del capítulo 4 es unión. Punto 1. El oprimido. Versículo 1 al 3. Punto 2. La envidia y el necio. Versículo 4 al 5. Punto 3. Los ricos afligidos por el esfuerzo y el pobre tranquilo. Versículo 6. Punto 4. La vanidad del egoísta. Versículo 7 al 8. Punto 5. El beneficio de la unión. Versículo 9 al 12. Punto 6. Rey necio y joven sabio. Versículo 13 al 16. Punto 1. El oprimido. Versículo 1 al 3. Leamos el versículo 1. Luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida, vi llorar a los oprimidos, y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores, y no había quien los consolara. En el mundo hay muchos opresores. Las personas que tienen poder oprimen a otros. Los ricos oprimen a los pobres. Los que tienen poder oprimen a los que no lo tienen. Los superiores oprimen a los inferiores. Las suegras oprimen a las nueras. Y las nueras perversas oprimen a las débiles suegras. Los esposos oprimen a las esposas. También las esposas a sus esposos. No hay consuelo para el que es oprimido. Aunque uno más poderoso venga a oprimir, no hay quien consuele al oprimido. Solo Dios es el que puede consolar. Dios es el que ayuda y consuela al oprimido. Dios consuela al oprimido y juzga al opresor. En Proverbios capítulo 17, versículo 5, dijo: el que se burla del pobre ofende a su Creador. En Salmos capítulo 13, versículo 3, dijo: ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Dios no estará contento si oprimen a su pueblo, porque el pueblo de Dios es honrado. En Éxodo capítulo 1, el faraón oprimió al pueblo de Dios. Por eso, en el capítulo 3 de Éxodo, Dios dijo que había escuchado los lamentos de su pueblo. Dios conoció el dolor del pueblo de Israel. Conoció su tristeza. Dios les dijo que los iba a rescatar. Así como prometió, envió a Moisés a Egipto, envió 10 plagas al rey, lo castigó y salvó a su pueblo. Versículo 2, leamos. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Y consideré. En la continuidad del versículo 1. Es angustioso recibir opresión en el mundo. Dijo que es mejor estar muerto que recibir opresión. Versículo 3. Aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida.
está diciendo que es mejor no ver al opresor. El único verdadero consolador es Dios. Esto está mencionando cuán terrible es la opresión. Por tanto, Dios no se contenta de que sus fieles sean oprimidos. El único verdadero consolador es Dios. Y Dios castigará al que persigue a la iglesia del Señor. Punto 2. La envidia y el necio. Versículo 4 al 5. Versículo 4. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias, y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Dijo, envidia y el necio. Como a alguien le iba bien, despertó envidia de otro. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Hay gente que tuvieron éxito utilizando su sabiduría y capacidad. Pero fueron envidiados por otros. Por eso está diciendo que también el éxito es absurdo. En Corea hay un dicho que dice, si mi primo compra un campo, a mí me duele la panza. Si me va bien en este mundo, en vez de que me felicite, hay gente que tiene envidia. Por eso hasta el éxito es absurdo. Versículo 5. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Esto significa que los necios son los envidiosos. Este necio es alguien que no trabaja, no mueve un dedo, y es alguien que se come su propio ser. Al final, este se morirá. Punto 3. Los ricos afligidos por el esfuerzo y el pobre tranquilo. Versículo 6. Leamos el versículo 6. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Dijo, más vale poco con tranquilidad. Tenemos dos manos. Tranquilidad hay solo con tener en una mano. Pero puede tener las dos manos llenas, pero ser desechado. Significa que puede que tenga las dos manos llenas, pero es como ir tras el viento. Si una persona tiene las dos manos llenas, pero no tiene paz, ¡qué infelicidad! En Santiago, capítulo 1, versículo 15, dijo, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Si nos llenamos con codicia, al final nos moriremos.
En India, cuando quieren atrapar a un mono, lo hacen poniendo una trampa con una banana. El mono se acerca para agarrar la banana, porque el mono tiene mucha codicia. Dice que agarra la banana con las dos manos. Y en ese momento sale el cazador y lo persigue. Si el mono quiere salvarse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que subir al árbol, ¿no? Pero como tiene tanta codicia, no suelta la banana y trata de subir al árbol y se resbala. Y al final es atrapado por el cazador y pierde la vida. Dijo, más vale poco con tranquilidad que haberse esforzado a llenar las dos manos, que al final es lo mismo que ir tras el viento. ¿Ustedes qué elegirían? ¿Ser un rico afanoso o un pobre con tranquilidad? Deseo que puedan elegir ser un pobre con tranquilidad. Punto 4. La vanidad del egoísta. Versículos 7 y 8. Versículo 7. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Dijo, me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Dijo que vio otro absurdo en esta vida. Versículo 8, leamos. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Este rico amaba tanto al dinero que no se hizo cargo de su familia. Este fue un absoluto egoísta. No tuvo hijos ni hermanos, vivió solitariamente, pero nada le fue suficiente para su satisfacción. Este hombre fue un egoísta, sin gozo en su corazón. Él, por el dinero del mundo, no pensó en hijos ni en hermanos. Y dijo, ¿para quién trabajo tanto? Y me abstengo de las cosas buenas. Alguien se esforzó mucho trabajando, pero no tuvo placer en su corazón. Siempre estaba amargado. Así que podemos ver que es de gran felicidad poder servir a Dios, a la familia y a los prójimos. Haciendo lo que tiene que hacer mientras viva en este mundo. Entonces, podremos gozar de verdadero placer en el corazón. Si nosotros tenemos dinero, tenemos que tratar bien a nuestros hijos. Hay que saber compartir con la familia, hacer el bien a muchas personas. Si nosotros hacemos el bien, tenemos pleno gozo. Por ende, gozamos y recibimos mucha gracia y bendición. Hermanos, hagan mucha obra de bien a otros, ayudando a los débiles, haciendo el bien a los pobres,
Entonces gozaremos de placer en nuestro corazón. Hermanos, deseo que sean llenos de gozo interior. Si nosotros, sabiendo hacer el bien, no lo hacemos, estamos pecando. Un comerciante dijo: sea hoy o mañana, donde quiera que vaya, haré negocios. Y así quiso obtener muchos beneficios. Pero dijo que todo esto era absurdo. Todo era maldad. Si el hombre, sabiendo hacer el bien, no lo hace, está pecando. En Santiago capítulo 4, versículos 14 al 17 dijo: y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es su vida. Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Un hombre vivió afanosamente para ganar dinero, para jactarse en este mundo vacío, sin tener hijos en cuenta, padres ni hermanos, pero como era un hombre egoísta, no pudo gozar del placer. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Hermanos, hagan el bien mientras puedan hacer. Hacer el bien a nuestros prójimos. Nosotros no vamos a tener el mañana. Deseo que puedan hacer el bien a muchas personas en este momento. Punto 5. El beneficio de la unión. Versículo 9 al 12. Leamos el versículo 9. Más vale 2 que 1, porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Dijo: más vale 2 que 1, porque obtiene más fruto de su esfuerzo. El reino de Dios no es egoísta, sino que va avanzando en unidad. Por eso dijo que más valen 2 que 1, porque obtienen más frutos de su esfuerzo. Mejor es trabajar varios que uno, porque podrán obtener mejor beneficio. El hombre fue hecho para unirse. En la letra china, la letra que representa hombre es así. Si allí hubiera solo un palito, se caería. Tiene que haber 2 para sostenerse. El matrimonio también tiene que ir ayudándose unos con otros para vivir. Hay que ayudarse mutuamente. Hay que unirse y animarse. En la vida eclesial también debe avanzar en unidad entre los hermanos de la congregación. Yo no sé hablar chino, entonces, ¿cómo podría yo llevarle el evangelio a los chinos? Si tengo a alguien que me traduzca, puedo llevarle el evangelio a ellos. Más valen 2 que 1, porque obtienen más frutos de su esfuerzo.
Por eso es muy importante la unión. En Salmo 133, versículo 1, dijo: «Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía». Es muy bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Dios hizo que todas las cosas de este mundo hagan el bien estando unidos. En Mateo capítulo 18, versículo 20 dijo: «Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Dios aprecia nuestra unión. Cada iglesia tiene su coro. Ese grupo reunido armonizan para dar una hermosa alabanza a Dios, uniendo las voces, los sopranos, altos, tenores y bajos. Dios se goza más en que unidos en armonía den la gloria en lugar de hacerlo solo. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dijo que todos los creyentes estaban reunidos y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Lo voy a leer. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ellos se habían reunido para recibir la enseñanza de los apóstoles. Estaban en comunión, repartieron el pan, se esforzaron en oración. Y en el capítulo 2, versículo 44 dijo: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. En capítulo 2, versículo 45 dijo: vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. En el capítulo 2, versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Dijo que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. El avivamiento de una iglesia es por obra de la fuerza de la unidad entre los hermanos. Los 300 guerreros de Gedeón vencieron a los madianitas cuando ellos pelearon unidos por Gedeón y por Jehová. Leamos el versículo 10. Si caen, el uno levanta el otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si uno cae, el otro lo puede levantar. Por eso es importante que anden 2 o 3 juntos. Es importante unir las fuerzas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, se encontraron con los amalecitas. Moisés fue al monte a levantar las manos y orar. Josué salió a pelear. Moisés era alguien muy fuerte. Moisés levantó las manos, pero como Moisés también era un hombre, sus manos comenzaron a bajar después de un buen rato. Pero cuando las manos de Moisés bajaban, Josué y los israelitas retrocedían. En ese momento hubo personas que le ayudaron. Aarón y Hur ayudaron a mantener las manos de Moisés levantadas. Por eso, Josué, con su ejército, pudieron derrotar a los amalecitas. Ellos se unieron. Versículo 11, leamos. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse?
Dijo que cuando dos se acuestan juntos, entrarán en calor, pero uno solo no se va a poder calentarse. Entre dos sí. Una persona sola es muy solitaria, por eso es importante la unión. Versículo 12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Dijo que uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. A las mujeres le da miedo caminar sola por la noche, pero si van de a dos no hay temor. ¿Por qué? Es porque pueden fortalecerse mutuamente. Debemos aprender a estar centralizado por medio de un líder. Si es uno, quedará vencido, pero dos podrán resistir. Pasa lo mismo con una fogata. Si es una sola leña, es débil, pero cuando se juntan muchas, consigue un buen fuego. La unión nos trae muchos beneficios. Dijo también, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Por eso, debemos esforzarnos a mantenernos unidos. Dios desea que nosotros los fieles vayamos edificando el templo espiritual en comunión. Jesucristo es nuestra cabeza. Debemos ir uniéndonos entre unos con otros centrados en Cristo. Así ir edificando un hermoso templo. Esto es lo que Dios desea. Por tanto, debemos esforzarnos a mantener la unión. Así podremos ir edificando bien el reino de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 21. Versículo 13. Más vale joven pobre pero sabio, que rey viejo pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Punto 6. Rey necio y joven sabio. Versículo 13 al 16. Es necio aquel que por su terquedad no sepa recibir consejos. Por eso, más vale joven pobre pero sabio. Por eso debemos ser sabios, que sepamos escuchar los consejos y discernir. Así, desechando lo malo y saber retener lo bueno. Esa es la obra que desea Dios. Dios se goza de fieles así. Aquí el rey viejo, pero necio y orgulloso, no quiso recibir consejos. Ese rey seguro que quedará arruinado. Por eso, es mejor un joven sabio que un rey necio. En Proverbios capítulo 24, versículo 3 dijo, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Una casa queda construida bien cuando lo hace con sabiduría. Este joven, a pesar de su edad, era sabio. En Proverbios capítulo 24, versículo 5, dijo, el que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido aumenta su fuerza. Este rey era necio, y lo único que tenía era fuerza, pero el joven, por su sabiduría, tiene más poder. Proverbios capítulo 24, versículo 6 dice, el que es sabio hasta cuando pelea lo hace con sabiduría. La guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Gana el que tiene muchos consejeros. Este rey necio no escuchó los consejos, por eso no pudo vencer. Podemos llegar a tener buena administración cuando tenemos muchos consejos. Es sabio saber escuchar los consejos. De allí se puede discernir entre qué es bueno y malo. Haciendo así se puede obtener verdadera victoria sabia y prudentemente. En Proverbios capítulo 15, versículo 22, dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Si nosotros sabemos escuchar los muchos consejos discerniendo,
podremos llegar a la victoria. Pero el rey necio no tuvo consejos, solo mantuvo su terquedad, hizo solo lo que quiso. Pero este joven sabio, aunque era débil, escucha y juzga con sabiduría. Versículo 14. Aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido pobre en ese reino. ¿Qué clase de persona fue Saúl? Salió de una pequeña tribu de Benjamín. David, ¿de dónde salió? Era pastor de ovejas, el octavo hijo de Isaí. Dijo, haya nacido pobre en ese reino. Se convirtió en rey. David también se hizo rey nacido de pobre. Saúl también nació pobre y se convirtió en rey. Si comparamos a los dos hombres, el rey Saúl, por necio, no escuchó los consejos de otro. Saúl quiso matar a David por su codicia. El joven David fue sabio. David llevó una vida de obediencia delante de Dios. Comparando entre los dos reyes, ¿quién salió victorioso? David caminó por senda de victoria. Nosotros debemos tener muchos consejeros, así podremos tomar buena dirección. No debemos escuchar malas cosas. Debemos escuchar lo bueno y en obediencia poner en práctica. El rey Roboam se quedó arruinado por haber escuchado y seguido los consejos de jóvenes insensatos. Versículo 15. En esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. El predicador observó esto. Hubo muchos reyes en el mundo, pero este joven dejó mejores resultados que los reyes anteriores. Pero significa que desaparecerá tanto la sabiduría del joven como sus obras. Versículo 16. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también es absurdo, es alcanzar el viento, que al final la sabiduría del joven también se desvanecerá. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 17 dijo, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La gente se olvida del reinado del joven sabio también. Se ha destruido el rey necio también, pero el que hace la voluntad de Dios en Cristo, Jesús, permanece para siempre. Por tanto, deseo que viviendo por Jesús, nuestro Rey eterno, recibamos el gran galardón. Concluimos con la clase número 5 de Eclesiastés. Muchas gracias.